Eunon, Chile. Resulta interesante hablar de Chile, aunque quizá algunos deberían de revisar una serie de conversatorios que están en un listado respecto a precisamente historias conversadas con unos amigos chilenos que están ahí en lo profundo de mi canal. Con lo cual invito a la gente que les guste conocer asuntos de Chile, ir a esos conversatorios. Pero vamos al asunto respecto a Venezuela, Chile, Boric, cosa que es interesante porque digamos que después del revuelo que han mantenido con el apruebo y el rechazo, la constitución, la constituyente y el contenido, ya sea el real o el inducido, respecto a lo que ha supuesto esta propuesta que surge de aquella votación de 2020 de abrir el ámbito constituyente, diciendo el pueblo de Chile por 80 contra 20, queremos una constitución nueva, distinta de la surgida en dictadura, porque no es legítima, porque no es democrática en origen. Y por lo tanto, a pesar de que haya tenido un montón de modificaciones desde el año 90 en adelante, desde el ámbito de Patricio Aylwin, del ámbito de Eduardo Frei, de Ricardo Lagos, Piñera, Bachelet, bueno, pues ciertamente fue cambiada, fue modificada, pero tenía un vicio de origen. Y evidentemente eso fue lo que respondieron en 2020 el pueblo chileno, diciendo, queremos una nueva constitución y queremos una asamblea constituyente únicamente. Otra cosa es lo que ha sucedido después con la evolución y Boric ha comentado este elemento respecto a los resultados del 4 de septiembre de 2022, que es importante. Pues claro que es importante. Y saber la explicación que da el presidente también es importante. Porque se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, una es de que no queremos comunismo. ¿Pero qué es el comunismo? Porque, claro, es mucho más fácil venderse como anticomunista que antisocialdemócrata. Cosa que el gobierno de Boric, en principio, vinculado con el Partido Socialista Chileno, del que es originario, no solamente Bachelet, sino también Salvador Allende, porque se habla de el comunismo en los años 70, porque igual había compañeros de viaje de Salvador Allende que estaban ligados al comunismo, pero Salvador Allende no era comunista. Ganó el Partido Socialista de Chile las elecciones en 1970 para las presidenciales, cosa que le había cogido Eduardo Frei Montalva en el año 1964 cuando se enfrentó con Salvador Allende. Cosa que en el siguiente sexenio pues, Allende acabó por triunfar, porque en principio solamente se puede presentar un, un mandato. Y lo que ha pasado después de una serie de evoluciones en donde eh, Bachelet se ha presentado a un sexenio, luego ha ido Piñera, luego ha ido Bachelet de nuevo, y luego Piñera, hasta ahora que ha presentado su realidad el señor Boric. Ciertamente el señor Boric es el presidente, pero el proceso constituyente empezó con Piñera, es decir, con el centro derecha. Con lo cual no hay que olvidar muchos elementos, matizaciones, como conversamos, como dije, en uno de esos conversatorios, precisamente desentrañando lo que era el contenido intrínseco de la propia propuesta constituyente. A horas del cierre del texto consolidado, precisamente esperamos a ese momento para amigos Carl Marjan y EWG Youth para diseccionar más o menos lo importante de esa constitución propuesta y rechazada por el pueblo de Chile en el 66,33. 66% de rechazo, 33% de apruebo. Pero, como digo, el presidente podía haber dicho que había muchas mentiras inducidas, como eso de Venezuela, comunismo, eh, cosas que no tenían ningún elemento salvo una posición eh, superestructural a la hora de vincular la realidad política en Sudamérica
con la idea de retrotraer la imagen a los años 70 y 80 en plena Guerra Fría, como si aún hubiera una confrontación entre libertad y comunismo, lo cual no es así, evidentemente. Como si Chile volviera a estar en 1972, en el año 2022, como si 50 años no hubieran sido nada. Hasta ese punto de que Boric dijo en esta frase literalmente: me enoja que la izquierda condene la violación de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no en Venezuela o Nicaragua. La idea esa de bloques, de que los míos lo hacen todo bien, los de enfrente lo hacen todo mal, los míos son gente de bien y trabajan por la paz mundial, los de enfrente son gente imperialista, son gente malvada, son gente que quiere comerse niños y matar mujeres y ancianos. Por lo tanto, se da esa idea de el nosotros contra ellos, incluso dentro de las realidades estatales, pero también entre países. Con la idea esa de los nuestros son maravillosos, los de enfrente tienen todos los pecados del mundo, lo cual ciertamente es horrible. No es solo horrible, sino también evidentemente mentira. Porque, como dice el presidente Boric, evidentemente en Yemen hay violaciones de derechos humanos, pero también hay que entender que en Yemen es una guerra, no solamente de ahora, sino de larga duración, respecto, por ejemplo, a la intervención a finales de los años 60 de Egipto, en una guerra alarmada, en donde finalmente eclosionaron dos estados, Yemen del Norte, Yemen del Sur, uno marxista-leninista, otro capitalista, la idea luego de los hutíes en el siglo XXI, la unificación que fue más o menos forzada un poquito antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, como idea de que era un colofón relacionado con el cierre de conflictos ligados a la Guerra Fría, cosa que luego se vio completamente contrario, que no era realmente así, que había conflictos que habían sido mediatizados por la Guerra Fría, pero que tenían raíces propias, lo cual evidentemente pues tiene bastante que ver con esta idea de que hay que meterse en la cabeza del otro para poder entender la realidad distinta del otro. Por ejemplo, cuando Boric habla de Venezuela y del no respeto de derechos humanos de Venezuela, el régimen venezolano responde con Diosdado Cabello, el jefe del clan de los Cuatro Soles, con una diatriba respecto a métanse sus problemas, tienen muchos problemas con el tema del agua, con los mapuches, lo cual es cachondo porque recordando en los finales del siglo XVIII, principios del XIX, los mapuches era un pueblo libre que era bastante realista. Y no me digo que sea de la Real Sociedad o que tenga mucho contacto con la realidad. No, no, era realista en el sentido de que apoyaban, incluso participaron en esfuerzos de guerra del realismo en el primer tercio del siglo XIX, con la idea del mantenimiento de la soberanía española junto con la indígena, como había sido tradicional desde el siglo XV, en el acceso del señor Colón a las Américas. Con lo cual, en todo ese tracto, digamos que había un cierto respeto al hecho eh, foral, se podría decir, como en términos de mi amigo Ullate Favo en su libro Los españoles que no pudieron serlo, un libro interesante, que ver ese elemento de extrañamiento ligado precisamente a 1812 y la Pepa, que marcaría un camino de destrucción que fue bastante horrible a ambos lados de las Españas, en América y en la península. Precisamente por ese hecho tenemos esa realidad en la que la memoria nos vendría a decir que la vinculación tendría que ser más con Boric que con los mapuches. La realidad de Diosdado Cabello, que hablan del recuerdo de Simón Bolívar, de los independentistas del primer tercio del siglo XIX, de todo esto, cuando los mapuches lucharon contra todo eso. Lucharon contra todo eso en la historia. Ahora actualmente tienen problemas con el Estado chileno. Viene de Sebastián Piñera, ciertamente, y son como un 10% de la población chilena. Mm, Piñera les mandó el ejército. Boric dijo,
no, 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 esto hay que solucionarlo dialogadamente, hay que hablar con ellos y todo esto. Intentó, pero no le salió la cosa bien y dio el mismo elemento de jarabe de palo que el señor Piñera. Bueno, son políticas gubernamentales, pero ¿qué es el acceso a la fórmula de jarabe de palo que tienen en Venezuela? ¿En serio? ¿Tienen redaños para dar lecciones de derechos humanos en Venezuela? Con lo que hicieron con la Asamblea Nacional salida de las elecciones de finales del 2015, la elección de tribunales en periodo de exención de funciones en ese interín hasta la entrada en funciones de la nueva Asamblea Nacional con 2/3 de curules de la oposición, con lo que hizo con el CNE, con el Comité Nacional Electoral, con todo lo que ha hecho desde Mariflores, de Miraflores, no Mariflores, que la primera dama, merece un respeto, la primera combatiente, Nicolás Maduro, y defensora de la fe, es decir, abogada de Hugo Chávez en los años 90. Cilia Flores, Mariflores. Pues Miraflores, el palacio donde está el jefe del Estado, Nicolás Maduro Moros, pues han hecho cosas horribles. Con mandar al ejército, disparar, y bueno, pues represión, violentar las instituciones, ilegalizar partidos, medios de comunicación, bueno, un montón de cosas que evidentemente cualquier izquierdista del mundo no puede quedarse inmune y no puede quedar impune. Lo mismo que en Nicaragua. Nicaragua, muy bonito, años 80, sandinismo, fantástico. Violeta Chamorro ganó las elecciones de 1990 democráticamente y luego, con algunos anteriores rivales, para volver a comienzos del siglo XXI, el orteguismo, más allá que el sandinismo, pactó con unas fuerzas muy poco izquierdistas para ganar unas elecciones. Y a partir de ahí volver a tirar del hilo en un modelo orteguista, en donde actualmente pues, la vicepresidenta es su mujer, muy personalista, muy patrimonialista. En las últimas elecciones ilegalizaron a 7 candidaturas presidenciales para que no hubiera la posibilidad de lo que eh, Hugo Chávez recibió de Fidel Castro, la idea aquella de no puedes seguir haciendo elecciones burguesas, Huguito. Porque si sigues haciendo elecciones burguesas, Huguito, un día vas a poner en juego el conjunto de la revolución bolivariana en una de esas urnas. Hay que hacer las cosas distintas, Huguito. Y Huguito, pues mal que bien, intentó maniobrar en la idea de seguir siendo considerado una democracia, cosa que logró la pátina en el referéndum revocatorio del año 2004, en el que se jugaba su propio compromiso con la democracia, porque él mismo en la Constitución de 1999 había introducido el tema del referéndum revocatorio y en cualquier momento podía ser posible la revocación del mandato siempre que el pueblo lo quisiera. Era ese su grado de fe en el pueblo. Pero la cosa cambió bastante, sobre todo después de la muerte en 2012 de Hugo Rafael Chávez Frías. Y ciertamente, para abril de 2013 es cuando se elige formalmente a Nicolás Maduro Moros, pero la última elección no es democrática. Y en Nicaragua pues, pasa parecido, en donde liquidaron a la oposición, las encarcelaron a los candidatos de la oposición y sin oposición, pues ahí sigue Ortega y sus cuates en la dirección del país. Por eso es un elemento importante, la represión contra los derechos humanos en Nicaragua, en Venezuela y allí donde sea, venga de donde venga, el derroche de represión contra los derechos humanos. Pero evidentemente, a Diosdado Cabello, que quería haber sido el presidente y no Diosdado, no Nicolás Maduro, Diosdado sí. Bueno, se tiene que ocupar de otras cosas
el clan de los cuatro soles, de el programa con el mazo dando, que creo recordar que lo presentaba otro, pero igual son imaginaciones mías. Pero en fin, ahí está el choque de posiciones respecto a Venezuela, a Nicaragua. La idea de que la izquierda puede y debe ser faro de reflexión a la hora de lo que hacen otros gobiernos, ya sean incluso autodenominados de izquierdas, cosa que creo que no se puede decir de la Venezuela de Maduro. Es más conservadora que el régimen de los ayatolá de Irán, que ya es bastante decir. Cosa que es curioso porque cuando se hace la revolución en 1979, el socialismo y el comunismo iraní fueron fundamentales a la hora de establecer el nuevo régimen del que acabaría aprovechándose el ayatolá Khomeini con aquel cambio de rumbo en 1980-1981 que acabó con los comunistas con el exilio o colgados de grúas, cosa que luego harían con los homosexuales del siglo XXI. Por eso es interesante. Por lo mismo que tenemos esa realidad donde el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo vicepresidente precisamente es Diosdado Cabello, ataca al presidente Boric, que ha sido aupado por el Partido Socialista de Chile y el Partido Comunista de Chile. Y tendrían que ser no diputados del centro derecha, como ha habido senadores que han respondido a las palabras insultantes de Diosdado Cabello contra Boric y contra Chile. Debería de ser la propia izquierda chilena la que saliera a defender a su propio presidente, que es más presidente de la izquierda chilena, Boric, que de la derecha. Un sentido patriótico de defensa, como por ejemplo cuando José Luis Rodríguez Zapatero, ante una insinuación no probada, simplemente dicha en conversación, aunque sea una cumbre, cuando Hugo Rafael Chávez Frías atacó impunemente a José María Aznar López en su calidad de presidente del gobierno de España, el que tenía que salir a defenderle, lo hizo. No, 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 no el por qué no te callas de el señor Juan Carlos I de Borbón y Borbón. No. José Luis Rodríguez Zapatero argumentando de que era un presidente del gobierno de España y mientras no haya una orden, una sentencia, una búsqueda por algún crimen, no es posible aceptar un insulto a un compatriota. Que eso es lo que sintió José Luis Rodríguez Zapatero en aquella cumbre. Había que defender el honor de un antiguo presidente como querrían que cualquiera hiciera, como se dice en la Biblia. Haz a los demás lo que quisieran que hicieran contigo. Cosa que evidentemente es altamente improbable que ningún líder de la derecha española hiciera lo que hizo Zapatero, de defender a un presidente o expresidente de España del Partido Socialista Obrero Español. Pero el principio vale no en función de lo que hagan los demás, sino en función de lo que uno considera que es justo. Por eso es importante lo que hace Boric. Cree que es justo denunciar lo que sucede en Yemen, lo que sucede en El Salvador. Hay con Bukele tratando de salvarse con las criptomonedas. Y también, ¿por qué no? Lo que sucede en Nicaragua y lo que sucede en Venezuela. Dos dictaduras donde la democracia ya no impera, que algún día esperemos pueda volver la democracia, ya sea a Nicaragua, a Venezuela, por el bien del hemisferio, por el bien de los hispanohablantes del hemisferio, por el bien de los sudamericanos, por el bien de los humanos que viven en ese territorio. Por eso, y por muchas cosas más, reconocer que Boric ha cumplido, que no había ningún elemento que digas, oh, comunismo por aquí, por allá, por el otro lado. No, 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 el comunismo tiene sus ámbitos y tiene sus líderes y sus circunstancias. Si uno dice, es que yo estaba en contra de la constitución porque era comunista,
y no me gusta el comunismo para Chile. Pues tranquilidad, porque en ningún momento ha habido posibilidad de que haya una mayoría sustentada en la población, que haya una mayoría para establecer un comunismo en Chile. No lo ha habido nunca en Venezuela, con lo cual tampoco menos en Chile. Con lo cual es improbable, sobre todo teniendo en cuenta de que en 2019 hubo protestas precisamente por un tema en principio menor, como es un elemento ligado a la inflación, en la subida de precios. Vamos, muy descontento y pudo expresarse incluso con un gobierno de derechas como el de Piñera. Y hasta el punto de forzar que Piñera, no Boric, Piñera fuera el que estableciera una constituyente derivada de la vocación libremente expresada en un referéndum del pueblo chileno. Por tanto, hay que tener confianza. Tener confianza de que Chile, hasta cierto punto, hasta ahora Perú, lo había sido, pero Uruguay también, ¿m? Son países que en principio han funcionado bien institucionalmente y el equilibrio institucional, por encima de la presión de algunas personas, es lo que marca y garantiza la estabilidad de los países. Es un elemento que es importante tenerlo en cuenta, que las instituciones sean sólidas, estables, funcionales, para ahora de proyectar garantías al pueblo de que todas las decisiones van a ser vehiculizadas y estructuradas normalmente, es decir, con la norma y con la naturalidad de pues un país que puede ser próspero, como es el caso de Chile. Por eso hay que tener confianza en el presente y en el futuro. Ahora se reactiva el proceso constituyente para ver cuál es la fórmula para una nueva constitución, como es altamente probable. Va a virar un poco a la socialdemocracia, y tal vez tenga mayor protagonismo el entorno del Partido Socialista de Chile, el de Lagos, el de Bachelet. El centro izquierda seguirá por lo menos en el poder y la constitución pues la harán los chilenos. Esperemos que con mayor fortuna y que no se vuelva a establecer un juego dialéctico respecto a inducciones, percepciones, sino que se hable de los problemas reales que tienen que establecerse. Es que incluso si fuera una constitución realmente democrática de 1980, también tendría una necesidad de una cierta actualización. Sí, se me dirá, la Constitución española es de 1978, sí, y precisamente se necesitaría una actualización porque ha quedado bastante esclerotizada, pero eso sería otra cosa, de por qué los españoles no son capaces de modificar su Constitución. Pero es que los chilenos sí pueden. Y ya que podéis, hacedlo bien. Es mi recomendación. Y sin más, es que recasco, ogrurat, Betty Helpien.